Aleluya. Muy buenas, queridos reclutas. Les habla su instructor, el capitán Enrique Choquehuanca. Y nuevamente nos encontramos para estudiar lo que es la doctrina número 9 del Ejército de Salvación. Y ya comenzamos. Doctrina número 9. Una continuada fe obediente. Leamos primeramente la doctrina. Y esta dice así: creemos que el continuar en estado de salvación depende del ejercicio constante de la fe y obediencia a Cristo. Por supuesto, nuevamente reiteramos, creemos que el continuar en estado de salvación depende del ejercicio constante de la fe y obediencia a Cristo. Esta doctrina es una doctrina consecuencia de la doctrina número 6, 7, y vamos a ver, ¿no es así?, las condiciones del estado de salvación en este caso. Y, por supuesto, como cree nuestra iglesia, esto depende de nuestra fe y obediencia a Cristo. Todas las palabras están, creo, claras y continuamos. Veamos pues cuáles son las bendiciones de la salvación. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, experimentamos algo que nosotros llamamos la conversión. La conversión ocurre cuando hemos declarado nuestros pecados, habiendo pedido perdón y habiéndonos sometidos a la voluntad de Dios. Entonces llega esto que es nuestra decisión, y la conversión significa el cambio de dirección, es decir, que ya no hacemos lo que nosotros queríamos, sino ahora comenzamos a hacer la voluntad de Dios, no de forma automática, sino más como conscientemente de qué es lo que estamos haciendo. También viene esta conversión que es radical, que quiere decir que tomamos la decisión de dejar inmediatamente aquello que estábamos haciendo, ¿no? Si estábamos mintiendo, ahora decimos la verdad. Si robábamos, ahora somos honestos, ¿no? Y por supuesto, esta conversión no es una conversión que tenga o dependa de alguna otra persona, sino es una conversión del corazón, es decir, del interior de uno, ¿ya? Cuando nosotros ya comenzamos a caminar con Dios, ¿es así? La bendición de Dios es que nosotros comenzamos a estar en comunión con Él. Hay una comunión con Dios, ¿ya? Es decir, que tenemos la libertad de acercarnos a Dios. Podemos orar y confiadamente creer que Él nos ha de responder y que nos está escuchando y que también siente y ve nuestros pensamientos. Esta comunión con Dios nos trae gozo y alegría porque nos sentimos acompañados y ya no solos para afrontar cualquier problema. ¿Es así? También recibimos el poder para hacer el bien. Ya no estamos solos ante las tentaciones, sino ahora el Espíritu Santo nos ayuda para que nosotros hagamos lo bueno. Entonces, con su fuerza y su guía, nosotros podemos hacer el bien. Muchas veces pensamos, y vamos a hacer diferencia, ¿no? Cuando un hombre no es convertido, que no cree en Dios, quiere hacer el bien, muchas veces las obras de bien a veces terminan en mal, ¿no es así? Y bueno, pues, ¿por qué? Porque el hombre no sabe hacer lo que es correcto. Pero con la guía del Espíritu Santo, ahora el hombre sabe qué es lo bueno y correcto. Hay personas inconversas que, diciendo que están haciendo el bien,
hacen mal. Pero ya no vamos a estar en esa ignorancia. Ahora sabemos qué es hacer el bien gracias a la guía del Espíritu Santo. También nos sentimos parte de que somos de una nueva familia, ¿sí? Ya no somos de una familia consanguínea solamente, sino ahora somos parte de la familia de Dios. Cristo es nuestro hermano, Dios es nuestro Padre, y todo aquel que cree en Cristo es nuestro hermano también. De ahí que viene pues ese trato entre nosotros, ese título que nosotros nos ponemos también como hermanos, aunque no seamos hermanos de la misma sangre, somos hermanos en Cristo, ¿no? También es diferente de ser hermanos como de la misma nación, ¿no? O algunos dicen que son hermanos porque son de la misma agrupación o club. Pero nosotros no somos hermanos solamente porque somos un grupo social, sino somos hermanos en Cristo, porque Dios nos ha adoptado como sus hijos. La salvación también crea en nosotros el deseo de ser semejantes a Cristo, ¿sí? Y esto lo vamos a revisar en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 4. Ahí donde estás, tú buscas la palabra de Dios, donde nosotros anhelamos en nuestros corazones perseguir ser como Cristo. Y esta es una bendición de la salvación. Por supuesto, esto es pues la intención y nuestro propósito de hacernos santos. Es decir, vivir una vida que le agrada a Dios, vivir una vida santa. Todas estas cosas son pues las bendiciones para vivir una vida en salvación en Cristo Jesús, ¿no? Y esto es lo que nos dice nuestra doctrina. Continuamos con el siguiente punto de la doctrina número 9 y hablemos de la retrogradación. Así como la salvación tiene grandes bendiciones, la retrogradación es la acción de dejar estas bendiciones, es decir, retroceder en la fe. Veamos algunos de estos puntos y hablemos sobre la retrogradación. La retrogradación es, causa de la libre voluntad que nosotros tenemos. Podemos y tenemos la libertad de seguir o dejar a Cristo. Recuerden que nuestro compromiso con Dios es un compromiso de fe y obediencia. Pero si nosotros dejamos de ser guiados por el Espíritu Santo, ¿no? Dejamos y ya no estamos dispuestos a seguir, ser guiados por el Espíritu, entonces nuestro corazón y nuestras vidas prontamente se comenzarán a apartar de aquello a lo que habíamos comenzado con tanta emoción y con tanto amor. La palabra de Dios nos enseña que Jesús nos habló acerca de esto en Juan capítulo 5 versículo 4, utilizando como ejemplo la vid. Y nos decía que nosotros somos los pámpanos y Él es la vid, ¿no es así? Es decir, que fuera de Él nosotros no podríamos dar ningún fruto, no podríamos crecer, no podríamos disfrutar de las bendiciones ni las promesas de Dios. Sin Cristo no hay ninguna promesa que pueda ser cumplida. Aprendamos pues, como dijo Jesucristo, sin mí nada podéis hacer. Otra de las cosas también que nos llama la atención es de que la salvación debe ser mantenida y cuidada. No seamos negligentes. Debemos ser cuidadosos con lo que Cristo nos ha dado. La negligencia puede estar representada en una falta de compromiso, falta del estudio de la palabra de Dios, falta del deseo de orar y al final de cuentas falta el deseo de congregarnos. Y eso es justamente lo que dice en Hebreos capítulo 2 versículo 1 al 3, porque algunas personas en esta carta desearon ya no congregarse, es decir, ya no reunirse con los hermanos. ¿Y por qué? Porque hay un desamor y hay una falta de fe y obediencia a Dios realmente. Lamentablemente,
con el tiempo estas personas dejan de asistir a la iglesia y lastimosamente pierden las promesas que Dios les había hecho cuando ellos iniciaron la gran carrera. Si nosotros, dice la palabra de Dios, dejamos a Dios deliberadamente y continuamente elegimos el mal, entonces lo único que para nosotros está reservado es pues la condenación. Un cristiano, a pesar de que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, si no está continuamente ejercitándose en el bien, más bien comienza a hacer el mal, entonces ha dejado la gracia del Señor y ha comenzado a hacer el mal. Un cristiano comprometido y amante de Dios no podría estar en pecado, sino que lucharía contra sus debilidades y las dejaría en las manos de Dios y seguiría adelante. Mas aquel que está haciendo mal y deliberadamente peca, ha perdido pues esta posición de gracia. ¿Es así? No seamos complacientes entonces con el pecado. Sí, muchas veces dejamos que el pecado habite en nuestras vidas y en nuestros corazones. No permitamos que el pecado continúe su obra de maldad, sino que con las obras de bien y el Espíritu Santo venzamos y hagamos, ¿no?, que Cristo vive en nuestros corazones y crezca más Él y nosotros muramos a nosotros mismos. Las consecuencias de nuestro extravío son perdurables. Es decir, si nosotros dejamos a Cristo, claramente lo único que podremos encontrar es la condenación destinada a aquellos que abandonaron al Señor. ¿No es así? Todo esto podemos verlo en los versículos que estamos mencionando acá, Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 al 5, ¿no es así? Y dejamos pues este punto ya claro para todos ustedes, ¿no? Esto es lo que se refiere a la retrogradación. Continuamos con nuestra doctrina número 9 y hablemos acerca de la fe. Nosotros debemos mantener una continuada fe obediente para no retrogradar, ¿no es así? Para no retroceder. Quisiera aclarar que esto no estamos hablando acerca de apostatar, ¿no? La apostasía es pues la completa negación de la gracia de Dios y el convertirse en un enemigo del cristianismo. Pero cuando hablamos de una persona retrógrada, hablamos de una persona que se ha ido al mundo dejando las promesas de Dios. Aunque no es enemigo de Dios, no es una persona que está en contra del cristianismo, sino más bien ya no ha creído, deja de creer y se convierte en una persona o bien atea o bien una persona que no está segura ni quiere participar de las bendiciones ni de las ordenanzas que Dios nos da. ¿Es así? Bien, para esto, para no retroceder, nosotros debemos tener una continuada fe obediente y así no caeremos de la gracia. Pero, ¿qué es esta fe obediente? Es decir, fe obediente significa que nosotros debemos seguir creyendo en Jesucristo, quien es el que murió en el Calvario por nosotros, siempre mirándolo a Él y, por supuesto, obedecer al Señor en todo, en todos sus mandamientos. Recuerde que hay dos mandamientos para simplificar y para resumirlos, ¿no es así? Amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Para no caer de la gracia, nosotros debemos seguirnos ejercitando. ¿Y cómo nos vamos a seguir ejercitando? A través de las disciplinas espirituales. ¿Cuáles son esas disciplinas espirituales? Son la oración, el estudio de la Biblia y la abnegación. La oración, por supuesto, es muy importante dentro de la vida del creyente. La oración es una comunicación diaria y en todo momento podemos realizarla, ¿no es así? Es una comunión con Dios, ¿sí? Hable con Dios lo más que pueda, compártele su vida, pídale consejo y su guía. También está el estudio de la Biblia, de la palabra de Dios.
allí nosotros podemos resolver muchas preguntas y dudas que nosotros tengamos con respecto a nuestra fe. De dónde venimos, hacia dónde vamos y cómo debemos actuar en situaciones especiales y de tantas cosas que hay en la vida. Y por supuesto, la última es la abnegación. La abnegación es una palabra muy, muy bonita. Abnegarse significa negarse a uno mismo. Y es que las tentaciones, bueno, pues hay grandes tentaciones para el cristiano, y los deseos de retroceder o de volver a las viejas costumbres siempre estarán presentes. Abnegarnos significa abstenernos de hacer aquellas cosas. Dejamos de pensar en lo malo, dejamos de hacer lo malo, dejamos esas costumbres que no son buenas ni sanas para nosotros, sino más bien buscamos obedecer, buscamos vivir en santidad. Otra de las disciplinas espirituales está la adoración. No dejemos de adorar. Dios nos ha creado para que nosotros adoremos y lo adoremos también en la eternidad. No olvide que la adoración es muy importante. Cada día debe elevar una oración de adoración al Señor. Y en cada reunión en la que nosotros nos reunimos, debe estar dispuesto a presentarle esta adoración. Por supuesto, Dios le manda a usted también que enseñe esta palabra a todo aquel que está a su alrededor. Le enseñe y lo anime a seguir una vida en Cristo. ¿No es así? Y por último, tenemos el servicio. No olvide que fuimos llamados para servir. Somos salvos para servir. Y eso es lo que significan las dos S, ¿no es así? Salvados para servir. Bueno, pues es una bonita enseñanza la que hay en nuestro uniforme y debemos también nosotros mantener ese servicio. El servir nos invita a ¿qué? A ser, que se llama, a ser misericordiosos, y la misericordia es pues parte de la doctrina de Dios. Porque Dios dice, así como yo mostré misericordia por ustedes, así también ustedes deben mostrar misericordia. Varias parábolas del Señor Jesucristo nos enseñan que nosotros debemos tener misericordia de aquellas personas que más nos necesitan. Sirvamos pues con amor cristiano, pensando en que lo hacemos para el Señor. Y por supuesto, todas estas cosas no las podemos hacer solos, sino que la obra del Espíritu Santo ha iniciado en nuestras vidas y continuará. Entre tanto, nosotros seamos obedientes a su mandato y a su consejo, ¿no? Que Dios nos bendiga. Hay dos puntos especiales que debemos tratar sobre lo que es la fe obediente. Primeramente, hemos tocado una palabra muy importante que se llama santidad. ¿Qué es la santidad? Y aquí vamos a comenzar a hablar de la santidad para continuarlo en la doctrina número 10. La santidad habla de un camino de transformación. Desde que el cristiano comienza convirtiéndose y entregándose al Señor, inicia un gran camino, un camino en el que se ha de transformar. Obedientemente ha de seguir al Señor y al final, aquella persona, tú o yo, nos hemos de transformar ¿en quién? En la verdadera imagen de Jesucristo. ¿No es así? Nuestro peregrinaje por esta tierra no es en soledad, sino vamos pues con Jesucristo y Él nos acompaña y Él va cambiando en nosotros y nosotros vamos aprendiendo, y con lo aprendido crecemos, maduramos y seguimos adelante, ¿no? Esta vida es la vida ¿de qué? Del discipulado. Sí, es la vida del discipulado. El discípulo sigue a su Señor y le obedece. El discípulo sirve con obediencia y fidelidad a su Señor, así como lo hicieron los apóstoles. Ellos, dejándolo todo, siguieron al Señor y lo obedecieron y fueron fieles a Él. Y esta va a comenzar a transformar, esto va a comenzar a transformar y cambiar nuestras vidas. ¿No es así? También tendremos en nuestras vidas una conciencia de que el Espíritu Santo está haciendo esa obra santificadora dentro de nosotros. Si el Espíritu Santo sigue obrando en tu vida y en tu corazón, claramente escucharás su voz y todos los días, y podrás seguir con
con gran paso firme y con mucha seguridad en el camino del Señor. Así que sé consciente de esto. Y esto es lo que es la santidad. ¿No es así? El camino de ¿qué? De transformación hacia la semejanza de ¿quién? De Cristo. Muy bien, hemos llegado al final de nuestra doctrina y como tarea tenemos, en primer lugar, memorice la doctrina número 9. Después, hablemos sobre el debate calvinista-arminiano. Estos puntos los vamos a tocar en nuestra clase especial que tenemos vía Zoom. Que Dios bendiga tu vida y, querido recluta, sigue adelante, que ya terminamos con este curso de soldados. ¡Aleluya!